Buenos días, soy Nicole Mojica. El día de hoy vengo a presentarles un poco acerca del tema de Pablo y las nuevas perspectivas que se han dado a través de los estudios en la actualidad. Sin embargo, específicamente hubo un punto que me llamó demasiado la atención y era el hecho de que al estudiar mencionaban que Lutero, al igual que muchas personas, leyó las cartas de Pablo a partir del contexto en el cual estaba viviendo. Esto específicamente me hizo reconsiderar mucho el tema de cómo estamos interpretando las escrituras en la actualidad. Muchas veces leemos las escrituras a partir de el contexto en el que vivimos, ya sea contextos de opresión, de violencia. Si estamos tristes, pues buscamos una palabra de aliento por medio de ellas, pero verdaderamente estamos conociendo y buscando ese contexto histórico para entender el significado que le quería dar el autor a ese texto bíblico. Por eso quiero el día de hoy como dar unos pros y unos contras de esto, las complicaciones que tal vez esto podría tener. Nos ayudaría mejor a entender bajo qué contextos estamos viviendo en Latinoamérica y en Colombia. Voy a empezar por los pros. A nivel latinoamericano, si leyéramos a Pablo desde nuestras propias perspectivas y nuestra propia realidad en la cual estamos viviendo, podríamos encontrar una ligera semejanza de las problemáticas que Pablo enfrentaba en sus iglesias y las problemáticas que enfrentamos el día de hoy en Latinoamérica. Latinoamérica vivimos en un contexto de mucha desigualdad, injusticia social, violencia, y muchas veces los mensajes de Pablo sobre la justicia de Dios, la gracia y la reconciliación pueden ayudarnos a encontrar precisamente una respuesta y una esperanza en medio de sus textos. Podemos aplicar las enseñanzas que él tenía acerca de precisamente esa lucha por medio de una sociedad más justa, de cómo él se levantaba también en contra un poco del Imperio Romano. Y digamos, a nivel Latinoamérica, si lo leyéramos de esta manera, podríamos encontrar una paz para la dignidad humana y para dar cumplimiento a esos derechos de los más vulnerables y que sean más respetados. Además de que las cartas de Pablo eran a nivel general para un público gentil, entonces en la actualidad de Latinoamérica sería para cualquier persona sin importar su nacionalidad, si lo viéramos de esta manera. Si lo vemos ya, digamos, a nivel Colombia, digamos, Pablo estaba como defensor de los marginados, esa lucha contra el poder imperial, y creo que muchas veces, incluso en nivel Latinoamérica hace unos años, se empezó a considerar la teología de la liberación, que va un poco acerca de leer las escrituras a partir del contexto, ya que muchas veces la teología que venía del exterior era de ese contexto tal vez europeo, de primer mundo por así decirlo, y sus problemáticas eran muy lejanas o muy separadas a lo que vivíamos en Latinoamérica. Entonces creo que este mensaje de liberación, justicia social, podría fortalecer nuestra fe aquí en Colombia, incluso esa unidad en medio de las luchas internas que enfrentamos diariamente, ya sea con los territorios afectados por el conflicto armado, las comunidades que luchan muchas veces por una paz y un bienestar. Ahora voy a presentar un poco los contras de esto. Debemos tener cuidado, porque así como Lutero leyó a Pablo desde el contexto de la venta de indulgencias, de ese imperialismo que había tomado la iglesia en ese momento, donde solo ellos tenían como la autoridad sobre el pueblo, nosotros también podemos correr el riesgo de leer a Pablo de una manera sesgada, y esto es muy complicado porque debemos leer a Pablo a partir del contexto, y creo que para esto es muy importante una hermenéutica, ¿sí? Porque las cartas de Pablo en temas sociales, políticos, podríamos dejar de lado las enseñanzas sobre la fe cristiana, sobre la vida cristiana. Podríamos olvidar la salvación personal, la vida en comunidad, por precisamente una lucha y una transformación personal para lograr esa reconciliación con Dios. Y también lo veía en el tema de que leer a Pablo en nuestra realidad puede que caigamos en una interpretación que justifique nuestros intereses personales. Entonces no va a ser algo crítico, no, sino que por el contrario vamos a empezar a tomar posturas, vamos incluso flaquear en nuestra fe por medio de esto. Entonces leer a Pablo muchas veces de una manera ideológica hacen que la iglesia o las comunidades cristianas se fragmenten. Entonces esto es muy complicado en nuestra actualidad. Por último, pues quiero dar como una pequeña reflexión de que aunque esto puede tener sus pros y sus contras, si leemos a Pablo de una manera contextualizada, no solo en nuestra actualidad, y que precisamente
La fe en Cristo nos llama a ser parte activa de su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios y por lo tanto no somos individuos, sino que también compartimos en comunidad. Y podríamos, por medio de esa comunidad que construimos diariamente, empezar a generar un cambio en nuestras sociedades. La iglesia latinoamericana, inclusive especialmente en la colombiana, creo que la responsabilidad es social y moral, de trabajar por la paz, la justicia, la unidad, pero también por la salvación de cada uno de los creyentes. Esto era un poco de lo que les quería compartir el día de hoy. Espero se haya entendido un poco y que amplíe un poco la concepción de que tenemos de la interpretación, de que no se debe ser netamente estoy pasando por una situación, voy a buscar la Biblia y leer el texto porque apareció, sino que verdaderamente busquemos las intenciones del autor y cómo lo aplicaríamos en la actualidad. Muchas gracias, Dios les bendiga.